Buenos días, tardes, noches, porque esto de las redes sociales, YouTube y podcast y demás, pues nadie sabe cuándo ni cómo se escucha, se ve. Así que para todos, y estéis donde estéis, os quiero dar la bienvenida a esta entrevista que tenemos hoy con un compañero y amigo, porque los psiquiatras y los pediatras y los neurólogos también somos amigos, aunque parezca a veces que no, que es Antonio Terán, al que conozco desde hace tiempo. Y que traigo hoy a esta entrevista para que nos hable de un tema que es importante, no solo ahora en la actualidad, sino que lo ha sido siempre, del que él lleva mucho tiempo trabajando en ello. Y por lo tanto puedo decir sin ningún temor a equivocarme que es un auténtico especialista y experto, porque la experiencia se basa en el aprendizaje, en el trabajo y en los años de dedicación. Y sobre todo lo que quiero, aparte de daros a vosotros las bienvenidas, es darles a él las gracias por aportar lo que va a aportar hoy en esta entrevista, que yo ya tengo preparado el guión, como sabéis, y que sé que va a ser de interés para todas las familias, para todos los padres y para todos los chicos, adolescentes y un poco mayores, que en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, pues están expuestos a tentaciones, a riesgos, a sustancias, a cosas adictivas, etcétera. Así que muchas gracias, Antonio, por venir hoy aquí a hablarnos de adicciones y todo lo que eso puede llevar aparejado en chicos, adolescentes, adultos y en todo lo que nos ocupa en este cuadro, con o sin otros problemas de desarrollo, etcétera, que vamos a hablar de ello en la sesión. Así que muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Manuel, por invitarme y sobre todo por hacerme partícipe de este canal de difusión, porque fíjate, vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar de sustancias, y aunque lo dejemos para el final, pero la información, la educación, el que los chicos y chicas conozcan y estén formados y valoren los riesgos de las adicciones es el mejor de los tratamientos. Prevenir, adelantarnos a lo que puede venir, y eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, el ofrecerme esta vía de comunicación y el poder participar contigo, que hace mucho que no nos veíamos, de nuestro trabajo diario, pues yo te lo agradezco mucho y siempre es una oportunidad. De hecho, esa es la base. O sea, yo siempre digo que nuestro canal de difusión está orientado a la crianza y a la educación. Y eso es uno de los factores fundamentales. De hecho, para empezar, vamos a poner un poco en contexto a las personas que nos van a ver, que nos van a oír, porque básicamente es importante que muchas de las personas que nos siguen son familias de niños con problemas de desarrollo, TDAH, etcétera, y quería que nos dieras una pequeña introducción de por qué las personas, los chicos que tienen alguna dificultad en su desarrollo, tienen más facilidad, tienen más predisposición y tienen más tendencia a ser susceptibles de caer en adicciones y en conductas adictivas en general. ¿Cómo nos plantea esto así de entrada para que pongamos en contexto la situación a este grupo de personas? Muy bien, la pregunta es muy clara y la respuesta también tiene que ser muy concreta. Los trastornos de neurodesarrollo per se tienen un factor de vulnerabilidad al consumo de sustancias. ¿Por qué? Bien, pues porque, como bien saben tus seguidores, los trastornos de desarrollo tienen una serie de síntomas, además de una serie de problemas en la adaptación escolar y social, que hacen que estos chicos tengan dificultades en la función ejecutiva, que tengan a veces dificultades en el desarrollo de las emociones, que a veces tengan dificultades en la relación social, que a veces tengan problemas en el propio desarrollo académico, y todo eso influye sobre su autoestima y sobre cómo ellos responden a la demanda de la sociedad. Eso, si no lo trabajamos, les puede hacer especialmente vulnerables en la llegada de la adolescencia. Tengamos en cuenta que las sustancias tóxicas actúan sobre el sistema nervioso central y en algunos casos van a desinhibir, van a producir euforia, van a de alguna manera combatir complejos o situaciones de inseguridad, van a combatir esa autoestima baja. Tengamos en cuenta también que hay otros factores de neurodesarrollo que se caracterizan por la impulsividad. Y la impulsividad, cuando llega a la adolescencia, es una mala consejera porque hace que se tomen decisiones poco reflexionadas y que a veces comportan unos riesgos que pueden llevar a tener problemas que en condiciones normales no tendríamos. Luego, por tanto, los factores de neurodesarrollo
por la propia configuración en cuanto a las disfunciones ejecutivas, los problemas de socialización, el desarrollo de emociones y de sentimientos, la sociabilidad, la impulsividad. Y luego otro detalle muy importante que lo vamos a desarrollar a lo largo de la charla, la comorbilidad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, van a poder hacer que sean un caldo de cultivo especial, vulnerables a que en un momento determinado probar las sustancias, la probatura de la adolescencia, la curiosidad de la adolescencia, pueda llevar un correlato de que en un momento determinado se pueda producir un abuso o una dependencia de las sustancias, de las drogas. Más claro agua. Gracias por la concreción y por el detalle. Y aclarado esto, con o sin problemas de neurodesarrollo, con o sin comorbilidades, ¿qué nos puede crear a cualquiera de nosotros una adicción? Porque siempre solemos pensar en sustancias legales o ilegales, cannabis, cocaína y demás, pero también hay sustancias legales, como el tabaco, etcétera, evidentemente, que nos lo pueden producir. Y otras sustancias de uso muy habitual, entre comillas, ¿no? Como el alcohol, etcétera. ¿Qué cosas, qué sustancias, qué conductas, etcétera, nos pueden generar una conducta adictiva y una adicción como tal? Bien, son muchas las personas, son muchos los jóvenes, chicas y chicos, que llegada a la adolescencia consumen sustancias. Lo que decíamos es la curiosidad, son los amigos, es el abandonar el ambiente familiar para los iguales, digamos, entrar con toda la fuerza y con toda la importancia. Y en el ambiente de la calle y de las relaciones y de la fiesta existen las sustancias. Es decir, que la probatura con toda seguridad se va a probar. Se va a producir, perdón. Pero no todo el mundo, no todos los jóvenes que consumen sustancias van a hacerse adictos, ni siquiera abusadores, sino que va a ser una experiencia, digamos, de la adolescencia y eso se va a abandonar, salvo aquellos que tienen, como hemos dicho, factores de vulnerabilidad. No suele ser uno, suelen ser la confluencia de varios. Hay factores individuales, hay factores, por ejemplo, hoy que es el Día de la Mujer, trabajadora, el Día de la Mujer, el género es un factor que hace a las mujeres vulnerables frente al alcohol. Las chicas, por su configuración fisiológica, en su hígado, tienen dos enzimas que metabolizan el alcohol y los tienen en menor proporción, en menor cantidad que los chicos. Por tanto, a igual cantidad de alcohol que puedan beber, les hace el doble de daño. Luego, ese es A un igual factor. cantidad, perdona, en mismas condiciones de peso, física, es decir, Simplemente chico y chica físicamente iguales generan respuestas diferentes a mismas cantidades de alcohol. por un problema metabólico. No por un problema, por una constitución Una diferencia metabólica. metabólica, efectivamente. Otro factor muy importante, como hemos dicho, es el factor de que exista desde la infancia un trastorno, una patología de tipo psiquiátrico, de salud mental, y que les haga frágiles, vulnerables con esas características que hemos dicho. También dentro de los factores individuales está el factor genético. No se hereda ser adicto, pero sí se heredan factores de vulnerabilidad. Y luego están todos los factores ambientales que hacen relación con la crianza, con el ámbito familiar, con la relación con los padres, con el apego, con la existencia de normas, de límites, con los afectos. Es decir, estamos hablando de un ambiente familiar que protege. Y, por supuesto, el contexto social. Aquellos contextos sociales más desfavorecidos, de pobreza, de indigencia, de dificultades de acceso a los recursos sociales, a la propia educación, va a ser también otro factor de vulnerabilidad. Y, finalmente, el contexto académico. Hay un trabajo precioso del NIDA, del Instituto de Drogas de los Estados Unidos, que habla sobre las incidencias a nivel escolar. Cuanto más bajo es la acreditación que se produce a nivel académico, cuanto más precoz es el abandono escolar, cuantos más evidentes son los problemas que hay en el ámbito escolar, más fragilidad hay para que ese chico o esa chica, ese adolescente, pueda en un momento determinado encontrar una salida o un refugio por el consumo de sustancias. Porque recordemos que cuando se consumen sustancias, pues lo que les sitúan a estos chavales que empiezan probando es en un ambiente artificial, idílico, pero temporal y, por supuesto, adictivo y, por supuesto, patológico. Y uno de los factores, Manuel, más importantes y que tus videntes tienen que tener presente es la edad. Cuanto más precoz sea el consumo de sustancias, más riesgos hay de desarrollar un problema adictivo. ¿Por qué? Porque el cerebro es más vulnerable.
porque como sabemos, y fíjate que estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, el cerebro va madurando desde el momento de la fecundación hasta aproximadamente los 24, 25, 26 años. Las chicas maduran un poco primero. Cuanto antes empieza... Te voy a parar aquí porque esto yo insisto mucho y acabas de dar un dato muy importante que mucha gente, incluso profesionales, no tiene claro. El proceso de desarrollo empieza en el momento de la fecundación. Es decir, cuando la mujer se está quedando embarazada y ni siquiera sabe normalmente que está embarazada, ya se está empezando el desarrollo. El sistema nervioso empieza a la tercera semana de embarazo. De manera que todo lo que es la parte de preparación de un embarazo, de estado de salud de la madre, de cuidado de salud de la madre, por lo tanto también de consumo de alcohol, etcétera, de la madre, efectivamente, es fundamental para que ese proceso sea correcto. Y no se acaba la maduración a los 6 años como la atención temprana, a los 10, 12, 15, no. Estamos hablando de adultos, 18, 20, 25. Por eso hay adultos inmaduros, que los hay muchos, y por eso es importante ser consciente de que todo ese proceso de riesgo, peligro, susceptibilidad, vulnerabilidad, no es solo un niño pequeño, que por supuesto más, sino que adolescentes y adultos, en edad adulta joven, entre comillas, también son periodos de riesgo, ¿no? Eso de que ya un adulto de 18 o 20 años ya es maduro y ya... No, perdona, no lo somos. Todavía no. Todavía. Muy bien. Entonces, el efecto tóxico, porque al final es un efecto neurotóxico de las drogas, o hablabas antes de las tecnologías, de los videojuegos, etcétera, sabemos que existen evidencias científicas que actúan sobre el neurodesarrollo y producen cambios, modificaciones en lo que es el funcionamiento cerebral, sobre todo en las áreas de recompensa y en determinados neurotransmisores que están relacionados con las sensaciones placenteras, fundamentalmente la dopamina, y que son las que digamos, generan o la vía de conducción hacia la conducta adictiva. No poder pasar sin ellos, tener que repetir el comportamiento, si no se hace ponerse nerviosos, inquietos, agitados, etc. Todo eso es debido a ese cambio que se produce a nivel cerebral, lo que en nuestro argot conocemos, no en el argot, porque es un término científico, como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de ir modificándose por la influencia de factores externos, en este caso tóxicos. Cuando estuvimos preparando esta entrevista, hablamos de datos, de estudios, el Studes, decías antes también lo de la edad. Y hemos sacado algunos datos de esto y son muy, iba a decir significativos, más que significativos, yo diría que graves, ¿no? El 34%, es decir, más de un tercio, más de 3 de cada 10 estudiantes de 12 y 13 años, 12, o sea, yo cuando tenía 12 años sexto de primaria estaba jugando con muñecos, con los G.I. Joe, con los Playmobil, pero no. Hoy en día, con esta edad, reconocen haber consumido alcohol al menos una vez en su vida. Y el 25% ha fumado alguna vez, aunque sea un cigarrillo electrónico. Esto es bestial, ¿no? Bueno, fíjate que estamos hablando de dos sustancias porque a veces cuando se hacen conferencias o cuando se está en tertulias con el tema de las drogas, nuestro cerebro siempre se va a la heroína, a la cocaína, al cannabis, pero decía un maestro mío, un profesor mío decía, cuando oigáis trotar en la llanura de Castilla, no penséis que son cebras, sino que son burros, asnos o mulos o caballos, no cebras. Bueno, las drogas que nos tienen que preocupar son con las que convivimos. El alcohol. El alcohol, como has podido comprobar en el estudio Studies, es consumido por el 73% de los jóvenes entre 14 y 18 años. Y el alcohol, y espero que nadie se rasgue las vestiduras porque sabemos que es así, y insisto, y es la evidencia científica, es la sustancia más tóxica que existe para nuestro organismo. No solo para nuestro cerebro, sino para todos los territorios del organismo. Produce dependencia, produce tolerancia y tiene todos los efectos tóxicos. Claro, cuando un joven... Y ojo, que para que aclaremos esto lo del efecto físico, cáncer de hígado, ¿vale? Entre otras cosas. Quiero decir, cardiopatías. Es decir, que al final las drogas en las que tenemos que pensar en los jóvenes, las primeras son el tabaco y el alcohol, porque son las típicas que se encuentran, las más habituales, las socialmente admitidas que están ahí y que son muchas veces utilizadas como un elemento de madurez, ¿no? Ya soy mayor, ya salgo con los amigos y entonces hago botellón o fumo tabaco o fumo en cigarrillos electrónicos. Claro, estamos hablando de nicotina
y de alcohol. Ambos, dos sustancias que actúan sobre fundamentalmente el sistema nervioso en lo que estamos hablando, en otros territorios del organismo también, y que producen dependencia. Y que cuanto antes se inicia el consumo, más son los efectos tóxicos. Y no vale hablar de alcoholes de más graduación o de menos graduación, porque todos son alcoholes, ni vale hablar de nicotina de tabaco, de fumar o nicotina de cigarrillo electrónico, porque ya nos dice la Asociación Americana de Pulmón y nos dice la Organización Mundial de la Salud que esos artilugios modernos que ha inventado la industria tabaquera, en el que hay una batería, hay un difusor, hay una boquilla y hay un recipiente en el que hay un líquido que son más estéticamente agradables, entre comillas, ¿no? O aceptados. Lo que no expelen es el humo de la combustión en el cigarrillo, pero lo que sí que hay es nicotina en ese líquido y la nicotina al final se absorbe en el alvéolo, llega al sistema nervioso y llega a otros territorios. Y no hay nada más que leer los últimos estudios y ver los efectos, incluso cancerígenos, que ya se relacionan con la nicotina en estudios en animales de experimentación. Luego, por tanto, no debemos minimizar ni debemos trivializar sobre esas sustancias y debemos dar importancia a esas y a otras. Y si me permites, como estamos hablando así relajadamente, a una que yo no sé si te ha dado tiempo a mirar y que me llama o que nos llama especialmente la atención, porque efectivamente somos el país del mundo, somos campeones del mundo, además de en fútbol femenino y que está fenomenal que lo seamos, pero somos campeones del mundo en el consumo de benzodiazepinas. Y si ves el estudio Estudes, ves como la cuarta no te iba a hablar de fármacos, pero tabaco, sí. alcohol, cannabis y benzodiazepinas. Pues somos el país del mundo que más benzodiazepinas consume. En concreto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes nos dice que en el año 2020 consumía España 110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Y los jóvenes consumen benzodiazepinas, porque lo hemos visto ahí en el estudio Estudios. Consumen el diazepam, el tranquimacin, el orfidal, y es una sustancia adictiva que fuera del uso médico, de la prescripción controlada e indicada, es una sustancia que genera dependencia física, genera tolerancia, genera abstinencia y afecta muchísimo al rendimiento cognitivo. Luego, ojo, que hablamos de alcohol, hablamos de nicotina, pero no debemos olvidar en los jóvenes las benzodiazepinas, porque muchas veces andan por casa en el armarito de donde tiene papá o mamá los fármacos para dormir o para la ansiedad. Por ejemplo. Efectivamente, todas las benzodiazepinas son adictivas y somos el país del mundo que más consume. Luego esto nos tiene que llamar la atención y sobre todo porque ese estudio hecho en jóvenes, que no tiene además ninguna duda, es absolutamente pulcro a nivel metodológico y nos hace una fotografía de lo que es la realidad de los jóvenes en nuestro país, es magnífico, del Plan Nacional sobre Drogas, nos dice claramente cómo los jóvenes consumen muchas benzodiazepinas. Atención, porque además las consumen mezcladas con alcohol para potenciar el efecto sedante y ahí se puede producir un caos en el comportamiento. Y los datos nos dicen que la nicotina es una de las sustancias, si no la que más rápido se absorbe y hace efecto a nivel cerebral, ¿verdad? Sin duda. La nicotina, fíjate que cuando consumes algo fumado a través de la vía inhalada, antes cuando me preguntabas, ¿y qué factores influyen en que se genere una adicción? Bueno, no te he dicho todos, te he dicho los más importantes, pero uno de ellos, y es muy importante, y lo van a entender inmediatamente todos los que nos escuchan, es la vía de administración. No es lo mismo consumir por vía oral, que pasa por el tubo digestivo, que consumirlo por vía inyectada, o consumirlo por vía esnifada, o por vía fumada. Cuando alguien fuma un cigarrillo o consume a través de un cigarrillo electrónico, la sustancia llega al alvéolo y en el alvéolo se absorbe inmediatamente, llega micronizada, pulverizada y en segundos actúa sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema de recompensa, produciendo una descarga dopaminérgica. Esa es una de los potenciales adictivos de la vía fumada. Pero luego la nicotina per se, es un estimulante, va a producir también a nivel del sistema nervioso central una serie de cambios cerebrales. En ese área de recompensa va a hipersensibilizar al área de recompensa por la sensación placentera que produce y es la que va a generar en el tiempo, a lo largo del tiempo de la repetición del consumo, una posible adicción. Y nadie mejor, Manuel, que los fumadores nos pueden hablar de lo difícil que es dejar de fumar. Es lo del aneto, dice, dejar de fumar es facilísimo. Yo lo he dejado 20 veces. Sí.
Lo tengo en casa, mi padre ha sido así. Pues esa es un poco la idea de la capacidad Y el adictiva. efecto de la primera calada, ¿no? Es decir, la ansiedad, y ya, inmediato, en segundos. Esto es por la absorción que se produce a través del alvéolo y que el efecto es inmediato. Y no solamente pasa con la nicotina, sino con todas las sustancias que se consumen vía fumada. Y un tema del que los padres no suelen tener mucha conciencia y que cada vez vemos más, y de hecho yo en la consulta a los niños con problemas de desarrollo, TDAH y más, lo veo, y cuando hablamos de ello los padres lo reconocen y se sorprenden porque no se lo habían planteado, además de lo que estamos hablando de los cigarrillos electrónicos, vapers, cachimba y demás, es el de las bebidas energéticas. ¿Cómo se mezcla todo esto para que acabe siendo esta bomba de relojería que vemos hoy en el día a día de chicos que además son consumidores continuados de bebidas energéticas? Bueno, cuando hablamos de bebidas energéticas, fíjate, hemos hablado de alcohol, hemos hablado de nicotina, hemos hablado de benzodiazepinas. Benzodiazepinas. Claro, nos hemos dejado un poquito de lado, esperando que llegara el momento, la cafeína. Cuando hablamos de bebidas energéticas, estamos hablando de cafeína y de concentraciones muy importantes de azúcares y de taurina. Claro, la cafeína lo que hace es un estimulante. La cafeína o las bebidas energéticas se consumen fundamentalmente para despertarse, despejarse, activarse, euforizarse, si se me permite la expresión o la palabra, para estimularse. Son bebidas estimulantes que tienen dosis altas de cafeína, taurina y sobre todo, insisto, concentraciones muy importantes de azúcares. Claro, existe, como bien sabes, el cafeinismo asociado al consumo de café. Es decir, la cafeína como tal es una xantina, no sería una sustancia estimulante del grupo, digamos, de las más altas, como pueden ser la cocaína, las anfetaminas, etcétera, pero la cafeína y el cafeinismo está ahí, y las personas que están habituadas al consumo de café, pues toman, o que desarrollan una adicción, una tolerancia al café, toman 4, 5, 6, 7, 8, 10 cafés a lo largo del día, porque su cuerpo les pide ese estado de estimulación. Muchas veces se pasa de las bebidas energizantes al consumo de cafeína también en pastillas. Ya he visto yo varios pacientes adultos con consumo de cafeína en pastillas. ¿Cuál es el efecto que se busca, Manuel? Pues es muy sencillo, es la mezcla de un depresor más un estimulante. Y el depresor es el alcohol y el estimulante es la bebida energizante. Antes era el cubata, era Coca-Cola con, bueno, pues lo que tú eligieras o lo que eligiera el cliente, ¿no? Vodka, whisky, etcétera, etcétera. Entonces, Ginebra, lo que sea. por un lado tenías el efecto desinhibidor y euforizante del alcohol, que es una droga depresora, y al que se añadía el efecto de la Coca-Cola. Además, que las burbujas de la Coca-Cola hacían que se absorbiera antes todos los alcoholes que se consumen con una bebida gaseosa, se absorben primero en el tubo digestivo. De ahí que, haciendo un pequeño paréntesis, cuando, por ejemplo, la gente va a una boda, ¿no? y ha bebido en la comida y le dan la copa de champán y le sienta mal y dice, fue el champán el que me dio la vuelta y me sentó fatal, porque lo que hizo el champán fue que el alcohol que estaba en el estómago y se estaba absorbiendo, Circulando por ahí. pues el gas carbónico de la bebida champanada o del cava, es decir, hace que se absorba y te produce esa sensación de mareo o de ascensión rápida de la alcoholemia. Bien, pero estábamos hablando de los jóvenes. Coca-Cola y bebida, digamos, de alta graduación era lo habitual antes. Ahora lo que se hace es buscar el efecto mezcla, que es la bebida energizante más el alcohol. De esa forma, lo que se hace es tener más capacidad, por decirlo de alguna manera, para beber más alcohol. Al final estás embriagado, pero estás lúcido, estás despejado. Claro, eso es peligrosísimo. Bueno, más o menos despejado. La gente se cree que está despejada. Bueno, despejado a nivel de sensación euforizante, porque Sí. claro, están alteradas la coordinación, todo el manejo motor. Es decir, que tú coges un vehículo, una motocicleta, un coche, creyéndote o pensando que estás lúcido, porque estás bajo el efecto de la cafeína y de la gran cantidad de azúcar que ha absorbido tu cerebro, pero realmente lo que estás es ebrio. Entonces esa mezcla puede tener todo tipo de problemas asociados. Sobre todo, insisto, y no solamente por la cafeína, por las concentraciones tan elevadas de azúcares. Vamos a pasar
a un apartado para intentar recopilar todos juntos todos estos factores que hemos estado o que has estado contando de vulnerabilidad. Hay un dato también de los estudios que hemos estado revisando que nos dicen que en todos los rangos de edad, en todo tipo de sustancias y en todas las edades, hay un incremento del consumo de sustancias, de alcohol, o sea, de sustancias, de cualquier sustancia, es cuando aumenta el consumo de alcohol en sus progenitores. Es decir, también el ambiente, la observación y, podamos decir, la laxitud o los hábitos. ¿Cómo afecta todo esto en conjunto con el resto de factores de vulnerabilidad que nos has comentado antes? Es un factor fundamental. Antes hablábamos de los factores familiares, del ambiente familiar como protector o el ambiente familiar como tóxico. Si un niño, y hablo ya de niño, crece o tiene una crianza en un ambiente en el que se bebe alcohol de forma habitual o incluso de forma exagerada, en el que se fuma tabaco de forma habitual delante de él, ¿no? O en el que se consumen otras sustancias, por ejemplo, derivados del cannabis, ya no digo otras, que también se puede producir esa situación, y de hecho lo vemos, por desgracia, en la práctica clínica, lo que va a hacer es disminuir inmediatamente la conciencia de factor de riesgo, porque lo hacen mis padres, porque lo veo de forma habitual. Por tanto, eso lo que va a hacer es que en el momento que llegue, bueno, hay algunas minorías étnicas que utilizan el consumo de sustancias como un factor de madurez. Es decir, llega a una determinada edad y en el que para pasar la prueba de madurez, es decir, para pasar de infante a adolescente adulto, joven, es consumiendo una sustancia. Es decir, que es que casi entramos en la totemización de las culturas amazónicas. Entonces, claro, sin llegar a ese extremo, pero que es una práctica que no nos debe resultar extraña, es decir, cuanto más habitual es, cuanto más contaminación hay en el ámbito familiar de sustancias tóxicas, esa niña y ese niño, en la medida que crece, lo va a ver como natural, lo va a ver como, bueno, como algo que no, lo hacen mis padres, que no tiene riesgo y que no es peligroso y que, bueno, se hace de forma habitual. Y entonces lo incorpora, no solamente con el consumo de tóxicos, sino con otro tipo de hábitos y costumbres que se producen en el ámbito familiar. Luego, por tanto, el ejemplo de los padres, es decir, no se le puede decir, no se puede mandar mensajes contradictorios y decirle a una niña o un niño, no fumes que es muy malo con un pitillo en la boca, porque inmediatamente su cerebro va a hacer una... No le cuadra. Que efectivamente va a hacer una conexión y va a saltar un chispazo, o no se le puede decir, oye, si sales no bebas con un vaso de vino, o cuando tú no llegas en condiciones, o cuando llegas tarde. Es decir, la ejemplaridad, el que los niños y niñas crezcan en un ambiente sano y en un ambiente sin tóxicos, y además con una buena psicoeducación respecto a aquellas cosas que les pueden afectar directamente a su salud, es fundamental. Y ahí son los padres, el ámbito familiar, los padres, los abuelos, los tíos, es decir, los hermanos mayores, son los que van a tener un protagonismo fundamental. En Los el educadores desarrollo, también. claro, en el desarrollo de lo que llamamos los factores de protección. Luego viene el ámbito escolar y el ámbito social, ¿verdad? Entonces, todo eso va a ser fundamental a la hora de prevenir o de eliminar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. De hecho, nuestro sistema neurológico es mucho más visual que auditivo, que también tiene sus influencias en esto. De manera que le puedes decir lo que quieras a un niño, que el niño no va a hacer lo que le estás diciendo, sino lo que ve que hace la gente que está a su alrededor. O sea, por percepción visual y digamos, por seguimiento del rebaño, entre comillas, ¿no? Esto es algo fundamental. Si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo sé, y si lo hago, lo recuerdo. Lo Es recuerdo decir, o lo aprendo. efectivamente, es decir, ese mecanismo es fundamental y vuelvo a insistir, el ámbito familiar, lo que los niños ven, lo que los niños perciben, de lo que se empapan, va a ser lo que va luego a condicionar su comportamiento en la adolescencia, o el que esa prueba que se va a producir sea algo casual, algo, porque tampoco debemos estigmatizar a los chavales y que entren en un ambiente en el que les rechacen o les estigmaticen porque, digamos, van con todo el conocimiento sabido sobre los factores de riesgo, sino que ellos deben, en esa parte del cerebro en el que va la experiencia y lo que uno ha aprendido, deben situar la decisión, ¿verdad? Por eso decíamos antes lo de la impulsividad, lo de la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración, todo eso que es tan importante a la hora de llegar a la adolescencia y la juventud,
tomar una decisión respecto a algo que me conviene o que no me conviene. Todo esto tenido en cuenta, ¿cuáles son las señales que hace alertar a los padres o a los responsables de un chico que su hijo está empezando no a probar y demás, que también, sino a empezar a plantearse una conducta adictiva con alguna sustancia? ¿Qué formas hay de detectarlo y cuáles son los signos de alerta en esto, ¿no? Muy bien. Te voy a contar Perdona, ¿y en qué punto tendremos que plantearnos esto no es algo manejable y tengo que pedir ayuda, ¿no? Claro, claro. Te voy a contar una anécdota que es, pues bueno, de eso que aprende uno a lo largo de la experiencia. En mi experiencia, los últimos en reconocer que la niña o el niño tiene, o el adolescente, chica o chico, tiene un problema de droga son los padres. Porque hacen una especie de mecanismo defensivo de decir, no, no, nuestro hijo no, son otros, ¿verdad? Bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay tres elementos fundamentales que nos pueden orientar a que algo está sucediendo. Unos son muy evidentes y otros pasan más desapercibidos. El primero, que es muy evidente, Manuel, que te llaman del hospital universitario, que tu hijo está en urgencias y te llama el enfermero, el médico de guardia, que le han ingresado, que le ha llevado la policía municipal con un cuadro de intoxicación etílica o con un coma, o que está en un estado de agitación porque ha fumado cannabis, o que está en un estado de afectación de conciencia porque ha mezclado alcohol con benzodiazepinas, es decir, o porque está con una taquicardia porque se ha tomado 3 bebidas energizantes y está con un cuadro de taquicardia que cree que le va a dar un infarto. Es decir, cuando hay una actuación de los servicios de urgencia que se ponen en contacto con los padres. Llegan los padres y dicen, pero bueno, si no sabíamos nada, pero ¿qué ha pasado? Pero si es la primera vez, pero no es la primera vez. Quiero decir, eso se La produce. primera vez que te has enterado tú, ¿no? Efectivamente. Esa es una causa que es dramática, que es urgente y que suele destapar el problema. Y entonces a partir de ahí, efectivamente. Bueno, en el otro lado, en el otro polo, se sitúa aquellos cambios de actitudes, de comportamientos. Se empieza a ver a esa niña o a ese niño, a ese joven raro. Hay un detalle muy importante, que es el aislamiento, la soledad. Busca La esconderse, falta de comunicación, ¿verdad? ocultar, pierde los hobbies que tenía, empieza a tener amigos raros, se empiezan a ver llamadas raras, empieza, fíjate, muchas veces a oler la habitación donde duerme, cuando se consume sustancias, alcohol, cannabis, exhalamos tabaco, el tabaco deja olor en la ropa, o las mamás, o los papás, cuando van a meter en la lavadora los pantalones, o la americana, o el jersey que lleva un bolsillo, aparece de repente pues una cosa parecida a la picadura del tabaco que fumaban nuestros abuelos, ¿verdad? Bien, es decir, que aparecen artilugios, aparecen bolitas de celofán o de papel de aluminio, que están relacionadas con las sustancias. Es decir, empieza a haber un comportamiento pues solitario, aislado, desconfiado, suspicaz. A veces cuando el problema es más importante, empieza a faltar dinero en casa, o de repente se observa que se han vendido regalos, joyas que tenía. Bueno, los amigos de siempre, como decía antes, empiezan a ser un rollo, son muy aburridos, y tiene uno nuevas amistades. Y hay un detalle muy importante con las sustancias en el joven, que lo digo aquí, pero lo podríamos decir en el tercer apartado, que es los problemas de sueño y alimentación. Las sustancias actúan sobre la alimentación, haciendo perder apetito, la delgadez, el adelgazamiento, o lo contrario, comiendo de forma desmesurada, fundamentalmente los derivados, como sabes, del cáñamo, el cannabis, la marihuana, el hashish, son orexígenos. Bien. Entonces, los cambios en el apetito y en el sueño, quedarse hasta muy tarde, no salir de la habitación, permanecer mucho tiempo en el baño, el olor que decíamos, costar luego levantarse por la mañana, van a ser elementos que nos deben hacer pensar siempre que les vayamos sumando que algo se puede estar produciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los padres inmediatamente lo que decimos, yo tengo 2 hijas y ya 2 nietos, luego ya te contaré la anécdota, son cosas de la edad, ya se le pasará, nos ha pasado a todos, chiquilladas. Y bueno, pueden ser chiquilladas, pero ¿O no? por lo menos debe mantenernos alertas. Finalmente, el tercer elemento, hemos dicho urgencias, cosas que empezamos a observar en actitudes, los problemas físicos. Las sustancias actúan
sobre el funcionamiento general, y puede haber problemas físicos, es decir, problemas de adelgazamiento, problemas de sueño, puede haber problemas académicos, porque las drogas actúan en el sistema nervioso y empieza a haber problemas de absentismo escolar, problemas de rendimiento, suspenso, repetición de cursos, es decir, que problemas de relación con amistades, con amigos en el colegio, problemas de disciplina, o, Manuel, problemas legales. Es decir, ya no llama el médico de urgencias, sino que el que llama a la puerta es la policía municipal. Llama a la policía municipal porque a nuestro hijo le han encontrado que estaba en una esquina o que estaba en un bar o en un centro de reunión de jóvenes trapicheando. Le han parado, le han cacheado y le han encontrado que tenía... Bueno, o sea que la existencia de problemática asociada al consumo de drogas, que puede ser física o mental, puede haber ansiedad, depresión, etcétera, puede ser académica y de relación social, y puede ser incluso legal. Te iba a hacer aquí una pregunta, porque esto es algo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Los padres encuentran que el chico tiene algo, ya no tabaco, tiene hachís, marihuana, lo que sea, y la respuesta siempre es, eso no es mío, ¿verdad? Se lo estoy guardando a un amigo. Sí. Dice, pues si no es tuyo, eres gilipollas, perdona la expresión, por llevarlo, y si me estás mintiendo, eres más tonto por negarlo, porque la evidencia está ahí. Pero es que los padres se lo creen. Se creen hasta que ha aparecido una caja de zapatos con billetes de 50 de euro, no te voy a decir la cantidad, pero muchos billetes de 50, que supuestamente ese chico se lo había dado un amigo para que se lo guardara, y estaba debajo de la cama. Una caja de zapatos. Entonces, claro, es decir, yo no creo que haya que establecer un régimen de cacheo cuando los chavales llegan, sino todo lo contrario. Estamos hablando de que el ámbito familiar debe ser de comunicación, de participación, de sinceridad, etcétera. Pero claro, cuando empieza a haber circunstancias de este tipo, por lo menos nos tienen que poner en alerta de que algo está pasando. Mira, yo he llegado a tener un chico en la consulta, primera cita de evaluación, sospecha de TDAH, niño adoptado, origen ruso, etcétera, y con 14 años, 14, 15 años, sentarse los dos padres, sentarse el niño y yo mirar al niño y decir, este viene fumado, pero vamos, hasta las orejas, los ojos rojos, la cara así y tal, y preguntarle después de la entrevista a los padres y decirme, vamos a decirle, bueno, ¿y vosotros pensáis o sospecháis que vuestro hijo tiene alguna conducta sospechosa de consumo, tal? Y el padre decirme, yo diría que sí, porque tal, porque yo le veo muchas de estas cosas que estaba diciendo, y la madre, no, mi hijo no sé qué. Digo, que no, vamos a ver. Ese día, por casualidad, no lo suelo tener, pero tenía un test de triaje de drogas en orina y digo, mira, chicos, te vas con tu madre al baño, haces pis y te sacas esto. Bueno, dio un positivo en cannabis como la copa de un pino. Y todavía decía, no, eso es que yo he estado con unos amigos, no sé qué. Y la madre, pues yo esto es que... Digo, o sea, no hay más que no querer ver para negar las evidencias, ¿no? Ese chico estaba en la consulta, se venía fumado de su casa. Pues no sabían, o sea, el padre, alguna sospecha y la madre, mi hijo no, ¿vale? Pues te aseguro, Manuel, que la habitación de ese muchacho olía, porque la marihuana y el hashish es muy penetrante y se impregnan las paredes, las cortinas, como el tabaco. Tú entras en una habitación de un hotel que te han metido allí porque es de fumadores y huele. Bueno, pues el cannabis huele la ropa, es decir, que puedes negar la mayor, pero la evidencia está ahí. Entonces, y si un test te da positivo, que esto también es una cosa para los padres, nunca es porque haya estado cerca de alguien. Ha sido ingestión o uso propio, que esta es otra historia de la negación. Sí. La negación puede ser total, absoluta, o bueno, quiere decir que al final el muchacho es difícil, por lo que luego hablaremos en el tratamiento, que reconozca, es decir, está en una fase que llamamos precontemplativa y va a negar la mayor. Luego ya en privado, luego ya cuando la consulta se va canalizando de otra manera, más a través de la conexión y de la familiarización, es posible que nos cuente, pero él siempre va a minimizar, porque los chicos siempre consumen lo mismo que los amigos, no más ni menos. Alguna vez esporádicamente, controladamente, yo controlo, yo sé lo que hago, pero claro, luego al final nos damos cuenta cuando acaban en urgencias o cuando empiezan los problemas que les llevan a la consulta del pediatra o del neuropediatra, pues que no controlaban, porque las drogas no las controla nadie. Y lo que decíamos, ¿cuándo llevamos esto a una solicitud de ayuda externa? Bueno, porque muchas veces se creen que esto los padres lo gestionan.
No, yo creo que cuando uno ya empieza a ver detalles de este tipo, se ha producido urgencias, desde luego cuando han estado en urgencias, inmediatamente desde ahí ya se canaliza una consulta especializada, pediatría o a neuropediatría o a psiquiatría infanto-juvenil. O sea que ahí ya está. Cuando es por patologías en la consulta, por patologías físicas o mentales, no olvidemos la prevalencia de primeros episodios psicóticos en adolescentes por consumo de cannabis y que, no voy a decir que llenan, porque no es así, sería exagerado, pero que cada vez es más habitual en las unidades de psiquiatría y en las consultas de psiquiatría infanto-juvenil ambulatorias. Quiere decirse que, bueno, ante esa evidencia hay que hacer una intervención especializada y ya no hay. Quizá es más complicado, es más difícil, y yo te voy a dar una opinión personal, cuando lo que empezamos es a detectar cosas de este tipo raras que nos hacen sospechar. Este chico ya no es el mismo, está más triste, se ha vuelto muy suspicaz, o está más agresivo, no se le puede decir nada, gasta el dinero de forma descontrolada. Cuando empezamos yo creo que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda a los padres, no el chico, pedir ayuda a los padres, es decir, informarse. Nos está pasando esto. ¿Dónde puede uno pedir ayuda? Puede pedir la ayuda con el pediatra, con su pediatra, porque es su médico de cabecera, con el que tiene contacto y el que ha llevado al niño con su calendario vacunal y todo su desarrollo desde que nació. Y yo creo mucho en las asociaciones de padres, en las asociaciones de padres de afectados, que puede ser Proyecto Hombre, que puede ser ACLAD, que puede ser en cada comunidad autónoma. Hay asociaciones en las que uno puede ir a pedir información. Oiga, tenemos Y esta que situación. funcionan muy bien. Proyecto Hombre, por Funciona ejemplo, muy que bien. yo tengo algunos chicos en la consulta ahí que funcionan muy bien. Funcionan muy bien, son serios, es gente que tiene muchísima experiencia, llevamos toda la vida trabajando conjuntamente y que van a informar a los padres. Van a informar a los padres de lo que están observando porque van a contar y ellos les van a poner en el contexto de lo que ellos han vivido con sus hijos y además les van a orientar también muy bien en qué hacer y qué no hacer, porque es muy importante qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Entonces, esa sería yo creo que la primera intervención. Si no hay, insisto, patología de urgencia o de especializada que ha obligado a una consulta por un problema físico o mental. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en algo que tú conoces muy bien y que es la esencia de nuestro trabajo, que es el abordaje motivacional. Y el abordaje motivacional no es nada más que la aproximación, la escucha activa, la comprensión de lo que está sucediendo, es decir, situar en el contexto clínico qué es lo que está pasando, cuál ha sido el factor de vulnerabilidad de esa chiquilla o de ese chiquillo, de ese adolescente, para que luego nuestra intervención sea eficaz. Y a partir de ahí, ir actuando de forma progresiva. Hemos dicho que primero los chicos no tienen ninguna conciencia, están precontemplativos, es decir, no tienen problema. Bueno, pero a partir de ahí se puede ir trabajando las resistencias, minando esa negativa a reconocer el problema de las sustancias, para que él vaya sucesivamente avanzando en etapas de contemplación, de reconocimiento de que efectivamente tiene un problema y de que acepte una ayuda. Si los padres cambian, ya empieza a cambiar algo. Si además en ese cambio se produce la evolución de ese chico, con los límites que van a establecer los padres, con el comportamiento que él empieza a atisbar, coño, aquí ha pasado algo. Mis padres ya no me dicen las mismas cosas, ya no me están mareando porque ya sabes que esto es que me rayas, es que siempre me dices lo mismo, es que siempre estás... Y eso es lo que no hay que hacer. Es decir, cuando cambiamos el mensaje y cambiamos el sistema de comunicación, él empieza a decir, aquí pasa algo. Y le comprometemos, vamos a evitar que tenga problemas de urgencias y problemas de patologías. Y no le vamos a estigmatizar, porque el problema de las adicciones es el estigma social. Lo peor que un chico puede llevar a la espalda es el que es un toxicómano, un drogadicto, el que... Entonces, al final es una enfermedad, porque sabemos que los trastornos adictivos son enfermedades biopsicosociales, con componentes biológicos, psicológicos, sociales, y no le vamos a cargar con el estigma. Luego, por tanto, vamos a ir interviniendo de forma progresiva, que tenemos herramientas, es decir, que nuestro país tiene un sistema de atención a las adicciones magnífico, ejemplar. Yo he recorrido, como bien sabes... ¿Cómo es el proceso? Para que las familias tengan una idea, ¿no? Pasamos ahora de la detección al proceso de concienciación y demás, pero ¿cómo es el proceso de esas herramientas, esos mecanismos que tenemos a nuestra disposición y tienen a su disposición los padres para esta intervención? Muy bien. Tendría 3 escalones. El primer escalón es el más próximo. Médico de cabecera, médico de familia o pediatra,
asociaciones de autoayuda que están en ese primer nivel, y que trabajan fundamentalmente en los siguientes objetivos: detectar, captar, motivar, concienciar y formar a los padres en el abordaje del problema, en la dimensión del problema del consumo de sustancias. Fíjate que va a ser difícil, aunque ya lo vemos, va a ser difícil que veamos adolescentes adictos. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de la adicción se necesita un tiempo de consumo. Depende de la sustancia, depende de las condiciones que antes hemos dicho de vulnerabilidad, pero lo que vamos a ver sobre todo son usos inadecuados, abusos o sobre todo el famoso botellón, es decir, los consumos que llamamos de impulsivos de fin de semana, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que vamos a ver, es decir, hablarle a un joven de adicción o de dependencia va a ser difícil. Ya es más habitual pasando los 16, 17, 18, aunque insisto, ya vemos adictos con 15 y con 14 años. Bien, entonces en ese primer escalón es de trabajo de motivación, detección, captación, psicoeducación, de asociación de los problemas que tienes con el consumo de sustancias, de ir haciendo, pues preguntando, oye, ¿y tú no piensas que ese problema que tienes con el rendimiento de los estudios podría estar relacionado con que duermes mal, no te alimentas bien, tu cerebro no tiene la suficiente energía para sentarte a estudiar o estás perdiendo capacidad de concentración? Sin nombrar directamente el problema. El siguiente paso es decir, oye, ¿y qué podría estarte produciendo esos problemas de atención, de concentración, de sueño, para que él vaya encontrando las respuestas? Y si se las imponemos, eso te pasa porque estás fumando gachí, pues ya hemos dictado sentencia. Y entonces en ese momento el joven se cierra, se bloquea, y no hay forma. Y no le accedemos. Luego, por tanto, ese primer nivel de empatía, de captación, de escucha activa, Manuel, muchas veces en ese primer nivel detectamos problemas muy serios, sobre todo de acoso. No hemos hablado de ello, pero el acoso ahora es muy habitual y es uno de los elementos que más se asocian con el consumo de sustancias, de alcohol, de benzodiazepinas, para aliviar de alguna manera la angustia. De hecho, como decías tú antes, cuando se empiezan a ver conductas raras de un niño, hay que ver si hay algo relacionado con todo esto que estamos hablando, pero la segunda cosa a investigar es qué está pasando en la escuela, o por ahí, o en redes sociales, porque el acoso también en muchas ocasiones genera una conducta en el niño muy parecida a esta. Sin duda. Quiero decirte con eso que al final de ese primer nivel es en el que se establece el contacto empático, el clima para. Inmediatamente después puede suceder que con ese trabajo ese joven, ese chiquillo, ese adolescente cambia la conducta, se dé cuenta, abra los ojos, porque a veces es así. Es decir, muchas veces un chispazo o un calambrazo de urgencias hace que ese chaval cambie radicalmente y diga no vuelvo a beber, cambio de amigos. Es decir, eso se puede producir y se produce, ¿bien? Pero puede ser que no. Entonces hay que pedir una ayuda ya especializada, de segundo escalón. Y en el segundo escalón está los psiquiatras infantojuveniles, o los psiquiatras de adultos, donde no hay psiquiatra infantojuvenil, los psicólogos, porque el primer abordaje debe ser el psicológico, siempre el primer abordaje en un joven debe ser psicológico, salvo que haya patología psiquiátrica asociada, que ahí entra el psiquiatra infantojuvenil. Pero el abordaje en cuanto, no digo el estudio, sino el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente es psicoterapia fundamentalmente en la línea cognitivo-conductual, individual y de grupo, y muy importante, fíjate la pregunta o cómo empezábamos, esta comunicación, la terapia familiar. La terapia familiar es fundamental, ¿verdad? Bien, entonces, psicólogo, psiquiatra, pero ya en nivel especializado. Ya estamos hablando de un CAT, o estamos hablando de un servicio de psiquiatría infantojuvenil, en el que trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, es decir, actúan al nivel, actúan conjuntamente con el psiquiatra infantojuvenil para abordar eso que ya, digamos, es un problema añadido. No se ha podido resolver en el ámbito, es decir, ya es un tratamiento especializado, fundamentalmente de un uso inadecuado o de abuso. Tercer nivel es el hospitalario. El nivel hospitalario ya es cuando tenemos una situación que no se puede abordar ambulatoriamente. Por ejemplo, tenemos que hacer una desintoxicación alcohólica. Y tenemos que hacer una desintoxicación alcohólica que podríamos hacer ambulatoriamente, pero en un medio familiar en el que el padre y la madre son alcohólicos. Y entonces hay que ingresar a ese chiquillo. Hay que ingresarlo. Y hay que tomar una serie de medidas. Quiero decir que hay sustancias que precisan de la hospitalización. O cuando observamos
porque también debemos hablar de ello y además debemos hablarlo con absoluta claridad, que ese adolescente que está consumiendo alcohol y que tiene una patología asociada, por ejemplo, un cuadro depresivo o un trastorno bipolar, tiene un alto riesgo de suicidio. Y entonces tenemos que hospitalizarlo. Eso no se puede tratar en el ámbito de las asociaciones de autoayuda, lo podemos abordar a nivel ambulatorio, pero con dificultad, y necesitamos de ese tercer nivel, que es el hospitalario, en el que hay, digamos, una custodia y un seguimiento de forma intensiva, ¿verdad? Entonces, todos estos escalones que existen, podemos acceder a ellos dependiendo del nivel de gravedad, de la intensidad de la adicción y de las complicaciones asociadas. Y entre niños, adolescentes y adultos, a nivel terapéutico, ¿cuáles serían las fundamentales diferencias que nos podemos encontrar? Bueno, ¿Depende de la edad solo o hay más factores que nos interfieren? sí, sí, porque los adultos suelen tener toda una serie de obligaciones añadidas, que pueden ser las laborales, que pueden ser las familiares, que decir, tienen un contexto diferente que un niño. Y sobre todo la intensidad de la adicción. Los dos vienen con el mismo planteamiento, que es la negación del problema. Los dos. Más intensa en el adolescente, precisamente por el momento en el que está. Los adolescentes son omnipotentes y omniscientes. El adulto es ya más paqueteado por la vida, es menos omnipotente y menos omnisciente. Pero a pesar de eso, niega la mayor, niega que él tenga un problema y no nos engañemos, en un porcentaje muy elevado de adultos cuando vienen a la consulta, vienen obligados por el juez, obligados por una situación económica, obligados por una situación laboral, obligados por una enfermedad. En el caso de los adolescentes vienen obligados por los padres, que son los que les llevan, ¿verdad? Bien. Entonces, el factor edad es importante. Gravedad de la adicción, factor importante. Lo acabamos de decir antes. Un adolescente no puede tener nunca el nivel de gravedad que tiene un adulto porque lleva mucho tiempo consumiendo. Entonces tiene mucho mayor deterioro físico, mucho mayor deterioro psicológico, social. Es decir, lleva una carga de deterioro que hace que la recuperación sea mucho más difícil. ¿Por qué es importante que hayas decidido con tu equipo hacer esta videoconferencia? Porque volvemos otra vez al origen, porque el tratamiento preventivo es el fundamental, porque lo que tenemos que hacer es intervenir de forma precoz para evitar que se deterioren esos jóvenes, para evitar que ese cerebro que está en proceso de desarrollo sea afectado por las sustancias y no lleguemos a los 20, a los 25, a los 30 o a los 40 años con un deterioro muy grave a nivel mental, a nivel físico, a nivel social, a nivel familiar, a todos los niveles. Luego, sí que hay una diferencia importante. Y cuando hablamos de consumo de sustancias, de cualquiera de estas que estamos hablando, y patologías psiquiátricas, neurológicas, etcétera, por ejemplo, TDAH, autismo leve, etcétera, las influencias y las interferencias entre los fármacos, el tratamiento y demás, ¿qué papel juegan en este proceso? Absolutas. Estamos hablando de un concepto que hemos desarrollado en los últimos años que se denomina patología dual. La patología dual es que a la vez de un problema de consumo de sustancias haya otro u otros trastornos psiquiátricos. Y eso ya de entrada, cuando se produce esa situación, esa simbiosis, es mayor gravedad, más problemas en la cumplimentación del tratamiento, más interferencias. Bueno, en concreto, en el hecho del tratamiento tanto psicoterapéutico como psicofarmacológico. Siempre que haya una persona, un joven, que está en tratamiento farmacológico, por ejemplo en el TDAH que me has dicho, estaría con lisdesanfetamina, con metilfenidato, estaría con guanfacina de liberación retardada o con la propia tomoxetina, con los que están indicados en nuestro país. Siempre que haya una sustancia, va a interferir con el efecto del fármaco y va a interferir en sentido negativo. Porque hay dos elementos de los que no vamos a hablar, que son la farmacocinética y la farmacodinámica. Pero a los telespectadores lo que tiene que quedarles claro es que cualquier droga que se consuma al margen de la prescrita va a interferir con ella. Muchas veces la va a contrarrestar, otras veces la va a potenciar, otras veces va a aumentar los efectos tóxicos o los efectos de intolerancia. En último término, lo que va a hacer es que el cumplimiento de esa medicación y sobre todo lo que se busca con la prescripción y con la toma de ese fármaco que está perfectamente prescrito para su enfermedad, pierda la eficacia. Y entonces, pues cuando sabes que en la consulta lo primero que exploramos cuando hemos pautado algo
no se obtienen los efectos que se espera, ¿lo estás tomando? Sí, 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 sí. ¿Lo tomas de forma que se ha dicho? Sí, 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 sí. ¿Puede haber algún otro factor que está interfiriendo? Las drogas. Todas las drogas. El alcohol, el cannabis, la nicotina, los benzodiazepinas y todas las demás. Luego, por tanto, sin ninguna duda, problemas tóxicos se multiplican y problemas de adherencia y de cumplimentación. Al final, se abandona el tratamiento para consumir las sustancias. Enlazando esto con la última pregunta antes de las preguntas de despedida y demás. Muy bien. Hay un dato que también es significativo, creo, que es el aumento del uso de sustancias, fármacos para la mejora del rendimiento cognitivo académico no prescritos en base a una necesidad. Esto está siendo, a lo mejor en nuestro país es poco conocido o no prevalente, de esto realmente no tengo datos suficientes, pero en Estados Unidos esto es algo casi estándar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Estamos hablando, por ponernos en contexto, tratamiento para el TDAH sin tener TDAH, por ejemplo, ¿no? Siempre que hablamos de sustancias para aumentar el rendimiento cognitivo en personas que no tienen un trastorno que, digamos, las precisaría, estamos hablando de psicoestimulantes. Dentro de los psicoestimulantes, la variedad es importante. Tenemos desde la cocaína, las anfetaminas, las drogas de diseño que son metanfetaminas, y luego entraríamos en el terreno de las santinas, que serían fundamentalmente el té, el café, el chocolate, la teobromina, etcétera, que, bueno, no se pueden, son sustancias con efecto psicoestimulante. Al final estamos hablando de estimulantes que actúan sobre el sistema nervioso central, sea cual sea la vía por la que se consumen, y que a nivel de esa área de recompensa activan la secreción noradrenérgica y dopaminérgica y lo que hacen es iluminar el cerebro, por decirlo de alguna manera, aumentar el rendimiento. Pero claro, eso es temporal, porque esas sustancias tienen una vida media en el organismo. Es decir, que tú tomas esa sustancia y lo que haces es en tu cerebro activarlo para que trabaje más, para que estudie más, para estar más tiempo despierto. Pero si eso lo repites de forma regular, porque al final acabas aprendiendo a funcionar de forma artificial, es decir, cuando tú tienes un funcionamiento y tomas algo que te multiplica el funcionamiento por X, dices, no, pues yo para todo ya no solo para estudiar más o para trabajar más o para levantarme primero, sino para vivir más, ¿no? Sí, entre comillas, lo de vivir. Para producir más a nivel deportivo, por ejemplo. Y de ahí las anfetaminas son clásicas y estudiadas y por desgracia con muertes en el ciclismo de los años 60. Quiero decir que al final tú estás introduciendo una sustancia para aumentar un rendimiento de forma artificial, porque eso tiene una curva que hace un efecto en el que tú notas efectivamente que aumenta el rendimiento y que tú estás más despejado y menos cansado y tienes menos sueño y parece que trabajas mejor, pero cuando llegas ahí viene el crash, la bajada. ¿Y entonces qué haces en la bajada? Pues como tienes que seguir trabajando, seguir estudiando, otra. Y entonces eso tiene un efecto que llamamos on-off. On-off, encendido, apagado. Todas aquellas sustancias que tienen un efecto on-off tienen una capacidad adictiva muy importante. Porque todos, lógicamente, pretendemos o pretenden estar ahí en la parte alta, pero eso es imposible, porque no hay una sustancia que la tomes y te mantenga ahí 15 días ni un mes. Ni cuerpo que lo aguante. Claro, entonces en el momento que, es decir, el cerebro se agotaría. Claro, entonces, ¿luego qué ocurre? Pues que vienen todos los problemas asociados de estas sustancias, fundamentalmente los problemas de apetito, los problemas de depresión, en la caída. Quiere decir, si está más estudiado, es decir, esto es más antiguo que el hilo negro, los efectos de las anfetaminas de los años 60, de los años 70. Entonces, las personas que lo consumen intentando aumentar su rendimiento tienen que ser muy conscientes de que es un rendimiento ficticio, no será el primer estudiante que yo he tratado en mi consulta, y además de medicina, que ha venido porque se ha quedado en blanco en un examen, es decir, ha estado estudiando para conseguir aumentar el rendimiento y presentarse al examen, y ha llegado al examen y todo lo que había estudiado de forma artificial se quedó en blanco, y eso es habitual. Bueno, yo conozco muchos casos que se han producido de mi experiencia cuando yo estudiaba medicina o de chicos que he visto en la consulta. Luego, por tanto, debemos alertar
debemos saber de una forma muy clara y muy evidente que son sustancias que producen un funcionamiento artificial y que en último término tienen una serie de consecuencias físicas, problemas cardíacos, problemas hepáticos y problemas mentales, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, el suicidio, y no debemos olvidar los trastornos psicóticos asociados al consumo de psicoestimulantes. Luego, por tanto, son sustancias muy peligrosas. Perfecto, yo creo que más claro no ha podido quedar. O sea, si todavía hay alguien que tenga alguna duda al respecto de todo esto, que se lo escuche de nuevo porque aquí ha quedado todo claro, ¿vale? Así que para terminar tenemos, Antonio, una serie de preguntas de descarga que le llamo yo para todos los que hacen estas entrevistas para que relajemos y desconectemos. Vamos y la primera no sé si hacértela o no, porque es café o té y me va a decir, no, ninguno. Yo soy de café. Pero de café social. Ahora mismo cuando termine contigo, hoy no lo he hecho porque lo hago a primera hora, me subo al pueblo donde vivo, que es un pueblecito al lado de Valladolid, y me tomo el café social, me tomo el café con los amigos. Tomo un café con leche en el que comparto y vemos el día, hoy hablaremos de la nieve, porque está nevando, y es un café social. Pero tomo un café nada más, no me siento. Mar o montaña. Tú vives ahí en la montaña, pero... Montaña a tope, montaña a tope, montaña. Soy de montaña, sí, sí. ¿Lectura o deporte? Las dos cosas, ¿no? Y, hombre, quizás ahora ya es más lectura que deporte, pero bueno, hago bicicleta de montaña y ya, pues, como ves, las canas y ya los años, pues lo que he hecho ha sido ajuntarla a un motorcito. Y entonces ya ahora tengo una eléctrica que me ayuda un poco en las cuestas, pero vamos. Yo tengo una mountain bike eléctrica Sí, que hace ayuda a la pedala y es una maravilla, ¿eh? hombre, Eso, claro, la verdad es que... yo por supuesto que la aconsejo, sí, sí. No lo voy a decir, pero yo que te conozco sé que estás en muy bien estado de forma y que nadie sería capaz de adivinar tu edad, así que no la digas. No la digo. ¿Comida favorita? Mi comida favorita, bueno, yo soy muy de legumbres, soy de dieta mediterránea y como estoy casado con una asturiana, la fabada es un plato especial para mí. Pero soy de pescado, soy de norte cantábrico, me gusta todo el pescado del Cantábrico, pero si tuviera que elegir una, quizá la fabada, la legumbre me encanta. ¿Anécdota más divertida que recuerdes en familia? Te voy a contar una que es recientísima, porque tú también, como me conoces, lo sabes. Yo soy un poco cantarín y un poco guitarrista, de toda la vida. Ya sabes que en las reuniones siempre hemos acabado en alguna cantando. Y cantas muy bien. Bueno, pues resulta que la semana pasada, fíjate, nos llamaron de la guardería de mi nieto, tengo un nieto que tiene 18 meses, y para hacer un taller cuentacuentos. Y entonces los abuelos teníamos que llevar un cuento y contárselo en la guardería a los niños. Y entonces mi hija me dijo, papá, ¿por qué no llevas la guitarra? Digo, bueno. Y entonces llevé la guitarra porque la profesora dijo, sí, sí, que lleve la guitarra. Bueno, pues aquello fue una fiesta y lo pasamos genial con los niños. Primero contamos el cuento y luego con las canciones. Pero a raíz de aquello, mi nieto, cuando entra por la puerta de mi casa, es Tito, soy Tito, Tito guitarra. Y entonces la guitarra que estaba desafinada y perdida allí en el trastero ha vuelto a bajar a la planta de abajo y los días que viene tengo que sacar la guitarra. Y ahora mi nieta, que tiene ya, ayer fue su cumpleaños, tiene 8 añitos, pues me ha pedido que la enseñe a tocar la guitarra y le estoy enseñando a tocar la guitarra y la verdad es que lo hace muy bien. Y entonces lleva ya 6, 7 clases y digo, bueno, pues esa es la anécdota familiar, ¿no? Que cosas que teníamos... ¿Cómo cambia la vida y la motivación? Un detalle, ¿eh? Una Sí, circunstancia que es, venga, vamos a ir al cuentacuento. Bueno, pues llévate la guitarra. Ahora resulta que al niño le encanta y la niña quiere aprender a tocarla, ¿eh? una ¿Cómo experiencia... cambia la vida y cómo Sí, sí. favorece la vida familiar y social el tiempo compartido de calidad, ¿verdad? Pues esto es básicamente el haber pasado tiempo con ellos ha hecho que se genere esta circunstancia. Sin duda, sin duda. Así es, Manuel. Pues esa es la anécdota, y que me hace muy feliz y que, bueno, ellos, bueno, pues la gozan y me lo paso fenomenal cuando vienen y la clase de guitarra y bueno, pues, bueno, es una segunda juventud. Antonio, muchas gracias porque creo que este tema es algo de lo que se debería hablar más y se habla poco, ¿vale? No solo en los eventos profesionales y demás, sino a nivel social. Y creo que era importante que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, tengan esta información,
sepan dónde ir, dónde acudir, qué hacer y cómo plantearse este tipo de situaciones. Así que muchas gracias, porque la información y la forma de darla que tiene siempre es muy agradable. Y un abrazo fuerte, porque hace mucho tiempo que no nos vemos en persona, no sé cuándo nos vamos a ver, pero quiero que no tardemos mucho. Yo, de hecho, en abril voy a Salamanca, así que a ver si cuadramos, porque vamos a pasar, aquí es en la feria de abril, y en esos días nos vamos a pasar unos días a Salamanca, porque tengo un evento y demás, y voy a aprovechar para ir a echar unos días allí con la familia, a ver si aprovechamos y vemos un huequecito y charlamos. Una ciudad preciosa, la vas a disfrutar. Muchas gracias a ti, a tus televidentes, un abrazo muy fuerte y recordad, prevenir, anticiparnos a lo que pueda venir. Adiós. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.